Nuestro circuito puede funcionar desde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hasta 13 volts. Este es un foco LED que funciona con 120 volts de corriente alterna. Si quisiéramos encenderlo con una fuente de corriente directa, en principio no podríamos alimentarlo directamente. Pero, ¿qué les parece si utilizamos algunos pocos componentes para poder hacerlo y de paso aprendemos cómo funciona? Lo que tengo aquí es un transformador de bajada. Este recibe en la entrada un voltaje de 120 volts de corriente alterna y entrega en el secundario 6 más 6 volts de corriente alterna, es decir, 12 volts totales sin ocupar el cable central, una décima parte del voltaje de entrada. Entonces, si quisiéramos ocuparlo como un transformador de subida, bastaría con usarlo al revés, es decir, colocar 12 volts en el secundario como entrada y recoger 120 volts en el primario como salida. Estos 120 volts son los que usaremos para alimentar a nuestro foco. Pero a partir de una fuente directa, ¿cómo? Los transformadores funcionan con corriente alterna. Se necesita tener un voltaje que cambie de polaridad para que la corriente por el primario también cambie de polaridad, haciendo que el campo magnético sea variable. Es decir, vaya de 0 a un máximo, decrezca, cambie de polaridad llegando a un máximo, decreciendo hasta 0 y comenzando el ciclo nuevamente. Estas variaciones en el campo magnético son las que permiten inducir un voltaje en el secundario. Si nosotros cambiamos la fuente por una de directa, tendremos un campo magnético alrededor de la bobina primaria, pero no variaciones de campo magnético, por lo que no tendremos voltaje en el secundario. La única manera de tener variaciones de campo magnético es generar artificialmente cambios de corriente en el primario. Esto lo logramos conectando y desconectando repetidamente la bobina primaria de la fuente de directa. Si lo hiciéramos manualmente, se vería algo así. Para hacerlo en forma automática, usaremos un transistor MOSFET, el cual pondremos a conmutar entre el estado abierto y cerrado impulsado por un oscilador fijo de onda cuadrada de alrededor de unos 20.000 Hz, mismo que conectaremos a la compuerta del MOSFET. El MOSFET seleccionado es el IRFZ34, pudiendo utilizarse su hermano el IRFZ44, el IRF1404 o cualquier otro MOSFET de canal N para más de 3 A con diodo incorporado. Mientras que el oscilador seleccionado es un 555 por la facilidad de uso. En el diagrama aparece todo lo que hemos estado platicando. A la izquierda tenemos la batería en paralelo con C1. Este capacitor nos ayuda a tener un voltaje más estable en todo el circuito. También vemos el 555 configurado como oscilador. Si los valores de R1, R2 y SO2 fueran exactos, tendríamos una frecuencia de poco más de 20.300 Hz. Pero el circuito puede funcionar desde los 19.000 hasta los 24.000 Hz. La terminal 3 del 555 es la salida del oscilador, misma que se conecta a la compuerta del MOSFET mediante la burbuja con el nombre gate. Por último, tenemos el MOSFET conectado al secundario original del transformador y a la derecha el foco conectado al primario original del transformador. Bueno, aquí tenemos el circuito ya armado, finalmente el secundario del transformador usado como entrada y nuestro primario usado como salida conectado directamente a nuestro foco LED. La fuente de alimentación que vamos a utilizar para suministrarle el voltaje también aparece ahí y estamos listos para probarlo. Bueno, al encender la fuente de alimentación, por un lado vemos ahí que desde 6 volts nuestro circuito comienza a funcionar. El 555 puede empezar a oscilar desde los 5, entonces con 6 volts es suficiente para iniciar la oscilación. Lo que vemos en pantalla es la señal que sale del oscilador de onda cuadrada, es decir, la terminal 3 del 555. Con 6 volts el voltaje obtenido es de alrededor de unos 74 volts de corriente alterna, pero podemos subirle, por ejemplo, a 7, 8, 9, 10, 11 o 12 volts
Vamos a ver el osciloscopio. Nosotros tenemos aquí la oscilación en 19.400 Hz aproximadamente. El voltaje lo vemos ahí en la esquina, 12 volts. Y esta es la salida del 555. Antes de irnos, lo que vamos a hacer es quitar la fuente de alimentación que tenemos del laboratorio. Le vamos a quitar aquí sus cablecitos y le vamos a poner un conector para batería de 9 volts. Para que vean que el foco prende perfectamente con una pequeña batería de 9 volts. En mi caso voy a utilizar una batería de 200 mAh recargable, misma que antes de conectarla al circuito vamos a medirla para ver cuál es el voltaje que tiene. Voy a poner el multímetro por aquí y vamos a medir, son 9.74 volts, más o menos como el 108% de su capacidad total. Y vamos a conectar esta batería al circuito. Voy a restablecer primero el cable de tierra que va al source del MOSFET y en su drain vamos a poner el extremo del transformador. Y bueno, ahora sí, listos para conectar. Voy a acercar un poco el foco para que se vea. Y ahí tenemos ya nuestro inverter funcionando. Una última toma del panorama del circuito en general. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda en lo que se atoraron al armarlo, pues me pueden dejar en los comentarios. Espero les haya sido útil para entender el funcionamiento de un inversor en términos generales, en términos básicos. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando un saludo y hasta pronto.